Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre el tema El mundo entre dos guerras. Como recordarán, la Primera Guerra Mundial había sido crucial en la vida de millones de europeos, ya que estas naciones quedaron completamente destruidas. En Europa tenían el derrumbe de los grandes imperios, el alemán, turco, austrohúngaro y ruso, por lo que surgieron nuevos países. Su infraestructura estaba muy dañada, las actividades económicas paralizadas y requerían del apoyo de créditos e inversiones que venían de Estados Unidos. La recuperación fue lenta pero efectiva. El Imperio Alemán fue declarado culpable de la guerra y obligado a pagar las indemnizaciones de los daños. Los conflictos no terminaron con el Tratado de Versalles, ya que las tropas francesas y belgas marcharon sobre Ruhr y exigieron a Alemania el pago de las reparaciones de la guerra. Pero el gobierno de Alemania aconsejaba la resistencia pasiva, por lo que los obreros respondieron con huelgas y sabotajes. Su producción de carbón y acero había quedado paralizada, por lo que se incrementó la inflación, es decir, el valor del marco frente al dólar había bajado y la república parecía derrumbarse. Esto fue a mediados de 1922 y 1923. En noviembre de 1916 murió el emperador Francisco José en el Imperio Austrohúngaro y fue sucedido por Carlos I, quien emprendió una campaña sin el conocimiento de su aliado que era Alemania. Esta era para conseguir una paz honrosa para su ejército. Sin embargo, los aliados, perfilándose victoriosos, se negaron a sellar compromisos de paz, por lo que la guerra continuó sin tregua hasta la derrota de los imperios centrales. El Imperio ruso, por otro lado, quedó destruido con la llegada de Lenin al poder en 1917. En Austria-Hungría, el 18 de octubre de 1918, el emperador reconoció la diversidad de nacionalidades en su territorio, por lo que se dio la consolidación de pequeños estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. El Imperio turco, junto con Bulgaria, se aliaron a la antigua Triple Alianza. Estas eran consideradas las potencias centrales, pero fueron derrotadas por las naciones aliadas entre 1917 y 1918. Luego de la derrota de los imperios centrales, el Imperio turco entró en el desorden. El primer presidente de la República de Turquía, dentro de su proceso de reformas y modernización, declaró la renuncia a la idea imperial. Esto constituyó el fin del Imperio Otomano. A pesar de que en la época de posguerra estaba la Sociedad de Naciones, no pudieron mantener la paz, por lo que en general los gobiernos totalitarios controlaban la vida social, económica, política y cultural. Además, estas tenían las siguientes características en común. Imperialistas. Se basaba en el control de un estado o un pueblo sobre otro. Era una forma de imperio y aplicaban prácticas de dominación. Totalitarismo. No era una ideología política, sino un régimen. Los poderes estaban en manos de una sola persona, y en su líder supremo se concentraban todos los poderes del Estado. Autoritarismo y militarismo. Quiere decir que ejercían un poder opresivo. Imponían la voluntad de un individuo frente a los otros. Anticapitalismo. Se refiere a ideologías y movimientos que se oponen en forma total o parcial al capitalismo, es decir, que los medios de producción no deben de ser de propiedad privada. Racismo y xenofobia. Se trata de una discriminación contra otros grupos o personas por diversas características. Propaganda y terror. Y por último, control de los medios de comunicación. Como recordarán, Italia, al inicio de la Primera Guerra Mundial, se había unido a la Triple Alianza. Sin embargo, más adelante, en 1915, se unió a la Triple Entente, ya que le habían ofrecido compensaciones territoriales sustanciales.
Sin embargo, al término de la guerra obtuvo menos de lo que le habían ofrecido. Además, el país tenía grandes problemas con la guerra. En 1920, sus gastos excedían sus ingresos, por lo que su moneda se había devaluado y el costo de la vida era más grande. Esta situación caótica dio paso a la llegada del fascismo al poder. El organizador del partido fascista fue Benito Mussolini. En un principio se opuso a la entrada de Italia a la Primera Guerra Mundial, pero cambió de opinión y hasta sirvió como soldado. El partido fascista incluía reformas sociales e impuestos muy altos a los ricos. Además, proponía una política exterior agresiva y se oponía al comunismo. Durante su gobierno, Mussolini se encargó de establecer el sistema totalitario, es decir, nada fuera del Estado en contra de él ni por encima de él. Combatió la lucha de clases y controló las organizaciones con la introducción de fascistas. También las elecciones de sus representantes, los medios de comunicación y la educación. Además, desapareció las libertades individuales. Como pueden darse cuenta, estos acontecimientos importantes marcaron las épocas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí terminamos con el tema El mundo entre dos guerras.